Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La Dama del Silencio. Las puertas del trono se abrieron con un rugido metálico. A cada paso, los cascos de los guardias retumbaban como truenos sobre mármol negro. Entre los ecos de esa marcha, una figura solitaria avanzaba sin apresurarse. Sin miedo. Sin temblor. Ella. La diplomática humana. Cabello recogido, traje negro, botas firmes. Ningún adorno. Ningún escudo. Ni siquiera un arma visible. Solo una mirada que cruzaba toda la sala imperial como un filo de hielo puro. El rey galáctico la observaba desde su trono dorado, rodeado por 12 élites armados con lanzas de plasma y armaduras relucientes. Su manto rojo ondeaba con arrogancia. Su rostro reptiliano se contrajo en una sonrisa torcida. Así que esto es lo mejor que tiene la tierra para ofrecer, bufó. Una mujer sin armas, sin escolta, sin poder. Ella no respondió. Ni una palabra. Un silencio incómodo se apoderó del salón. La corte observaba. Las cámaras flotantes registraban cada segundo. El aire tenía ese peso raro que solo aparece cuando algo está por romperse. ¿Tu nombre, criatura? Gruñó el rey. Ella levantó la vista. Había calma en sus ojos. Pero no era una calma débil. Era la calma que precede al derrumbe. Irina Volkova, dijo al fin. Enviada por la Confederación Humana para proponer un acuerdo de paz. La sala estalló en carcajadas metálicas. Los nobles se burlaban. Uno de los generales incluso escupió al suelo. ¿Paz? Repitió el rey. Tu mundo está arrodillado. Tus colonias aisladas. Tus rutas, controladas. ¿Qué clase de paz puedes ofrecer, humana? Ella dio un paso más. Ya estaba frente a los escalones del trono. No se inmutó ante las armas apuntándole. La clase de paz que solo se propone una vez. El rey se levantó. Era gigantesco, su silueta eclipsaba el trono. Bajó lentamente los peldaños, con su espada ceremonial arrastrando chispas en el suelo. Te daré una opción, Irina Volkova. Firma la rendición de tu especie, o muere como un ejemplo. Aquí y ahora. Los soldados activaron sus armas. Pero ella, sonrió. No como una diplomática, sino como algo mucho más antiguo. Un susurro se deslizó por la sala. Primero fue uno de los guardias, luego otro. Un noble palideció. Un servidor dejó caer una bandeja. ¿Baba Yaga? Murmuró uno. No puede ser, es una leyenda. El rey frunció el ceño. ¿Qué han dicho? Una anciana de ojos blancos, consejera real, se levantó temblando. Ese nombre, no se pronuncia, mi señor. No frente a ella. ¿Quién es? Rugió. La sombra. La que camina sola. La bruja de los mundos muertos. La que viene cuando ya es demasiado tarde. Es una diplomática. Gritó el rey, molesto. Un disfraz humano. Un mito de barro. Irina lo miró a los ojos. Me diste una opción, dijo, y sus palabras cayeron como plomo. Y eso fue tu primer error. El rey levantó su espada. Los soldados apuntaron. Pero antes de que pudieran disparar, las luces del trono parpadearon. Una por una, las armaduras de los soldados comenzaron a desactivarse. Sus visores se oscurecieron. El sistema de armas cayó. Nadie entendía nada. Una a una, las 12 élites cayeron de rodillas. No por ataque, no por fuerza, sino por programación remota. ¿Qué hiciste? Rugió el rey. Irina levantó la palma de su mano. Mostró un pequeño dispositivo brillante. No vine desarmada. Solo vine, con lo justo. El rey retrocedió. Irina subió los peldaños del trono. 1, 2, 3. Hasta quedar cara a cara con el ser más poderoso del imperio. Podrías matarme ahora, dijo él. No, respondió ella. No sería suficiente. Le susurró algo al oído. Nadie lo escuchó. Pero cuando Irina se dio la vuelta, el rey cayó de rodillas. No por dolor. Por puro terror. Irina salió de la sala sin ser detenida. Nadie se atrevió a moverse. Y en las sombras del trono, una frase comenzó a repetirse como eco en las paredes doradas. Ella no es diplomática. Es Baba Yaga. El error del rey. El trono quedó vacío. El rey galáctico, la criatura más temida de los últimos 3 ciclos imperiales,
Seguía de rodillas frente a la nada. No entendía cómo había llegado a ese punto. No sabía cómo. Solo sabía que estaba vivo de milagro. Y eso era lo que más le aterraba. «Cierren las puertas», gritó uno de sus generales. «Detengan a esa mujer. Ahora». Pero Irina Volkova ya no estaba. Había atravesado las alas del palacio como un suspiro silencioso. Nadie había visto por dónde salió. No dejó rastro. No activó alarmas. Solo el miedo permanecía en los pasillos dorados. En la sala de guerra del Palacio Estelar, los altos mandos del imperio se reunieron de urgencia. «¿Qué fue eso?», preguntó un oficial. «¿Una espía? ¿Un arma biológica? ¿Un holograma?». Nadie respondió. Hasta que el general Sarcos golpeó la mesa con el puño. «Nos humilló en el corazón del imperio. Eso no fue diplomacia. Fue dominación». La respuesta llegó una hora después. Una nave de transporte imperial fue interceptada. No por flotas humanas. No por misiles. Por Irina. Apareció sola, en el casco externo de la nave, caminando como si el vacío del espacio no la afectara. Las cámaras internas captaron su figura. Luego, las luces se apagaron. La tripulación fue hallada inconsciente. Todos. Sin excepción. Pero vivos. Y con una sola palabra grabada en el metal. Segundo aviso. El rey ordenó una cacería. Miles de drones exploradores. Satélites de rastreo. Perros de guerra. Flotas completas. Ninguna señal. Irina no aparecía en ningún registro. Su ADN no coincidía con ninguna base de datos humana. Su historial diplomático era limpio, demasiado limpio. Sin errores. Sin archivos adjuntos. Sin familia. Solo un dato clasificado en rojo absoluto, protocolo Yaga. El archivo fue abierto en secreto por el rey. Las imágenes mostraban a una niña. Ojos oscuros. Silencio absoluto. Rodeada de cadáveres en un laboratorio destruido. Informe adjunto. Única sobreviviente del proyecto Baba Yaga. Prohibido reactivar. Nivel de amenaza, extinción estratégica. El rey arrojó la tableta al suelo. No puede ser la misma. Han pasado más de 100 años. Señor, susurró el consejero. Algunos dicen que ella no pertenece al tiempo. Mientras tanto, en los sectores exteriores, bases militares empezaban a ser desmanteladas por ataques silenciosos. No se detectaban explosiones. Solo puertas abiertas, luces rotas y una palabra escrita con sangre artificial. ¿Recuerdan quién pidió paz primero? En la capital, los nobles exigían respuestas. Debemos matarla. Enviar cazadores intergalácticos. Usar bombas de gravedad. Pero nadie se ofrecía para dar la orden. Porque todos sabían que el que firmara el ataque, sería el siguiente. El rey, arrinconado, reunió a sus mejores asesinos genéticos. Les mostró el rostro de Irina. Quiero su cabeza. ¿Por qué no la mató cuando pudo? Se atrevió a preguntar uno. El rey no respondió de inmediato. Solo murmuró, como si le hablara al vacío. Porque no vino a matarme. Vino a enseñarme que, ya no tengo poder sobre ella. Horas más tarde, los asesinos se infiltraron en la estación orbital secundaria. 3 horas después, el contacto se perdió. Lo último que se escuchó fue una frase en el canal de emergencia. Ella está aquí. Ella, nos estaba esperando. En la cámara más profunda del Palacio Estelar, una inscripción apareció en las paredes. No fue grabada. No fue escrita. Simplemente, apareció. Baba Yaga no se busca. Baba Yaga aparece cuando alguien comete un error. Y tú, rey, cometiste uno muy grande. Sombras bajo el trono. El Palacio Imperial de Sarnet nunca había estado tan silencioso. Los corredores, antes bulliciosos con oficiales y diplomáticos, ahora eran patrullados por soldados con el dedo tembloroso en el gatillo. Los espejos estaban cubiertos. Las estatuas cubiertas. Las sombras, temidas. No por superstición, sino por supervivencia. ¿Ha aparecido otra vez?, preguntó el rey. No, mi señor. Pero, alguien dejó esto en el trono. El general colocó sobre la mesa una caja negra. Dentro, una insignia imperial cuidadosamente doblada y un mensaje. Uno de los tuyos ya eligió. El rey apretó los puños. ¿Traidores? No, Majestad, respondió el general. Culpables. Culpables de lo que Irina vino a corregir.
En la oscuridad del subsuelo imperial, los sistemas de vigilancia se apagaban uno por uno. Sin rastros. Sin cortes eléctricos. Sin huellas. Solo silencio. Y luego, vacío. El Comando Central de Inteligencia reportó desapariciones dentro del núcleo de defensa. Técnicos. Analistas. Ingenieros. Ninguno fue encontrado. Solo sus uniformes. Neatados con una flor. Una flor que, según la tradición antigua, se dejaba sobre las tumbas de los enemigos que merecían piedad. Mientras tanto, los rumores crecían. Dicen que está en todas partes, susurró un teniente. Dicen que puede pasar entre planos. Dicen que está debajo del trono. La paranoia se desató. El rey ordenó escanear cada rincón del palacio. Subsuelo, paredes, cámaras de aire, conductos secretos. En uno de ellos, encontraron una inscripción. Ella duerme cuando no hay injusticia, pero ahora, no hay noche suficiente para contenerla. En una transmisión de emergencia, un sector colonial imperial anunció su separación inmediata del trono de Sarnet. No tememos a los humanos, declaró su líder. Pero nos negamos a vivir bajo el reinado de alguien que provocó a Baba Yaga. El canal fue cortado. El sector se autodeclaró independiente. Desde los confines del imperio, comenzaron a llegar mensajes extraños. La vimos. En la niebla. En la torre. No habló. Solo nos miró. Abandonamos el planeta. No por guerra, sino por ella. Una niña nos dio una carta. Decía, última oportunidad. En las cámaras interiores del palacio, el rey comenzó a perder el control. Ordenó arrestos masivos. Torturas. Interrogatorios. ¿Dónde está? Gritaba una y otra vez. ¿Dónde está? Nadie respondía. Porque nadie lo sabía. Hasta que una noche, en la sala del trono, uno de sus propios consejeros se quitó la vida frente a él. Sin palabra alguna. Solo dejó un mensaje tallado en su pecho. Las sombras ya no están bajo el trono. El trono está bajo las sombras. Esa misma noche, el rey durmió con una escolta triple. Selló puertas. Cambió códigos. Activó defensas automáticas. A la mañana siguiente, se despertó solo. Todos los soldados habían desaparecido. Y sobre su almohada, una sola pluma negra. Suave. Silenciosa. Mortal. El imperio entero empezó a desmoronarse desde dentro. Ya no por ataques, sino por el terror de una sola mujer. Una mujer que no hablaba, que no exigía, que no gritaba, solo actuaba. Y cada acto era una sentencia. Los miembros del Consejo Exterior dijeron en voz baja lo que nadie se atrevía a pronunciar ante el rey. Ya no estamos gobernados por la fuerza, sino por el miedo a una sombra que camina entre nosotros. La maldición del nombre. Decir su nombre en voz alta se convirtió en un acto de valentía. O de locura. Baba Yaga. Ya no era un apodo susurrado entre soldados supersticiosos. Ahora era una prohibición no escrita, un eco que se evitaba incluso en los pasillos más fortificados del imperio. Porque cada vez que alguien lo pronunciaba, desaparecía. Un historiador imperial, el más antiguo del archivo real, rompió el protocolo y activó un acceso sellado por más de un siglo. La base de datos tardó minutos en abrirse. Lo que encontró allí le heló la sangre. Grabaciones antiguas. De mundos devastados sin señales de explosivos. De escuadrones enteros que habían desertado dejando notas escritas con tinta roja. No era humana. Era el recuerdo de todo lo que habíamos olvidado. La historia oficial siempre había dicho que Baba Yaga era una invención. Una figura del folclore terrestre, usada para asustar niños. Pero los archivos secretos mostraban otra versión. En cada conflicto olvidado, en cada guerra sucia, en cada traición, siempre aparecía una mujer. Con distintos rostros, distintas edades, pero los mismos ojos. Y la misma advertencia. No vine por sangre, vine por silencio. En un laboratorio de la luna Ostar 9, un equipo de análisis de memoria genética encontró algo aterrador. Irina Volkova tenía huellas biométricas de al menos 7 personas distintas, todas registradas como fallecidas en décadas distintas, todas con un detalle en común: causa de muerte desconocida. ¿Estamos tratando con un clon?, preguntó el oficial imperial. No, respondió el científico, con voz quebrada.
Estamos tratando con una consecuencia. Mientras tanto, en los bordes exteriores del imperio, comenzaron a surgir visiones. Minas automatizadas detectaban sombras donde no había cuerpos. Torres de vigilancia se apagaban sin que nadie las tocara. Las inteligencias artificiales comenzaron a fallar cuando pronunciaban ciertos nombres en sus registros. Una IA de defensa escribió en sus propios protocolos. Recomendación: no actuar contra la entidad conocida como Baba Yaga. Motivo: no se puede matar lo que ya está enterrado en la memoria colectiva. La paranoia alcanzó su punto máximo cuando el propio emperador, encerrado en su búnker subterráneo, comenzó a escuchar pasos fuera de su puerta. Aunque ningún sensor detectaba movimiento. Una noche, encontró una figura dibujada en la pared con polvo de oro. Una silueta femenina con ojos vacíos y una sonrisa leve. Debajo, un mensaje: recordarme fue tu condena. Los generales exigieron una ofensiva total. Si no le encontramos, arrasamos todos los sectores donde pudo haber estado, gritó uno. Hay que borrar cada registro, cada evidencia, cada historia. Pero el rey no dijo nada. Solo se levantó de su asiento y caminó hacia la sala de los espejos rotos. Un lugar prohibido. Donde, según los antiguos textos, se hablaba con los errores. Allí, en el centro del salón, el rey encontró un espejo intacto. Su reflejo apareció. Pero no estaba solo. Detrás de él, una mujer. De pie. Silenciosa. Él se dio la vuelta. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. Ella seguía allí. Más cerca. Esa noche, el rey dejó una orden firmada a mano. No pronunciar el nombre. No rastrear el origen. No buscar la verdad. Porque ella no viene del pasado. Viene cuando el pasado ya no se puede enterrar. Y mientras el imperio callaba, y los sistemas caían uno a uno, la galaxia entera comprendió algo. No era la mujer la que traía el terror. Era su nombre. Un nombre que, una vez recordado, ya no se podía olvidar. Juicio de sangre. El día amaneció sin sol. El cielo sobre Sarnet Prime estaba cubierto por una tormenta estática, como si el mismo universo intentara advertirle al rey que ese día no era como los demás. Ese día, ella había vuelto. Sin flota. Sin nave. Sin ejército. Irina Volkova, sola, cruzó el puente imperial con pasos que no hacían eco. Su sombra se alargaba, pero su figura no se alteraba. Caminaba con la serenidad de quien ya conocía el final. Los soldados apuntaron. Nadie disparó. Uno por uno, dejaron caer sus armas. No por cobardía. Por instinto. Las puertas del palacio se abrieron sin ser tocadas. Los muros parecían respirar, como si cada estructura reconociera lo que estaba por entrar. Las luces temblaban. Las estatuas agrietadas parecían observar. Irina entró. Y el trono, una vez glorioso, la esperaba. Con un rey arrodillado. Él no levantó la vista. Tu juicio es innecesario, murmuró. Ya perdí todo. El respeto. La obediencia. El imperio. No, respondió Irina. Aún conservas algo. Silencio. Tu nombre. El rey la miró al fin. Sus ojos, hinchados, ya no eran arrogantes. Solo cansados. ¿Vas a quitármelo? Irina lo observó. No con odio. No con venganza. Con propósito. No. Te lo dejaré, para que cada mundo lo escupa cuando lo recuerde. El rey apretó los dientes. Pero no dijo nada. Sabía que no tenía poder. Solo esperaba, lo inevitable. Cuando llegué, continuó ella, creí que tu imperio podía redimirse. Creí que aún quedaban raíces sanas. Pero me equivoqué. Dio un paso. No vine a destruirte. Otro paso. Vine a que todos vean quién eras, cuando te enfrentaste a una mujer sin armas. El rey quiso hablar. Su boca tembló. Pero antes de pronunciar palabra, las luces se apagaron. Por completo. Cuando volvieron, estaba solo en el trono. Irina se había ido. Pero en el suelo, una palabra escrita con sangre trazaba un círculo perfecto alrededor de él. Juzgado. Afuera, el pueblo observaba desde pantallas, desde techos, desde templos. Nadie celebró. Nadie gritó. Solo miraron. Porque sabían lo que esa visita significaba. La diplomacia había terminado. La piedad, también. Los sistemas de comunicación interestelar estallaron con un solo mensaje replicado desde 1000 mundos.
La diplomática humana ha dictado su juicio. El rey de Sarnet ya no reina. Baba Yaga no reclamó un trono. Reclamó el miedo eterno que debe seguirlo. Horas después, en la cámara del antiguo consejo, Irina se reunió con representantes de mundos esclavizados. No hubo discursos. No hubo exigencias. Solo una frase. No vine a reinar. Todos la escucharon. Vine a despertar la memoria que ustedes intentaron enterrar. Uno de los líderes, con voz rota, preguntó, ¿y qué pasará ahora? Irina se giró hacia la ventana. El viento galáctico golpeaba el vidrio blindado como un presagio. Ahora, cada nombre tendrá un peso. ¿Y el tuyo? Ella bajó la mirada. Mi nombre no importa. Y se desvaneció. Otra vez. Pero el eco de su juicio no se borró. Quedó tallado en cada planeta. En cada piedra. En cada historia. Cuando los poderosos olviden el precio de su trono, Baba Yaga regresará para recordárselos con sangre. Herencia de la oscuridad. Desde la caída del Rey Galáctico, el silencio se convirtió en la voz más fuerte del universo. Las flotas imperiales abandonaron sus posiciones. Las rutas conquistadas quedaron vacías. Los estandartes fueron quemados. Y el trono de Sarnet, cubierto con telas negras, como si la galaxia entera estuviera de luto. Pero no por el rey, sino por lo que él había despertado. En los registros estelares, el nombre de Irina Volkova desapareció. No figuraba en bases de datos, ni en los informes de la Confederación Humana. Incluso en la Tierra, su rostro estaba ausente de toda mención. Como si nunca hubiera existido. Pero en los planetas conquistados, en las colonias olvidadas, en los sistemas oprimidos, su historia crecía como fuego sin control. Los niños ya no temían a los soldados. Temían a la mujer del abrigo oscuro, que caminaba entre ruinas sin dejar huellas. Temían al susurro en la noche que decía, si olvidas lo que hicieron, volverá. En una biblioteca subterránea del planeta Yelzar, un anciano historiador escribió las últimas líneas de su vida. Ella no trajo guerra. Trajo consecuencia. No destruyó imperios. Los dejó caer sobre sus propios cimientos podridos. Y lo más aterrador, es que lo hizo sola. Un joven cadete imperial, años después, preguntó en una clase secreta, ¿por qué los humanos dejaron de enviar diplomáticos? El maestro respondió, porque no necesitan enviar palabras. Cuando el universo aún recuerda una sola mirada. Los altos consejos interestelares comenzaron a modificar antiguos protocolos. Nunca provocar a una enviada humana. Nunca rechazar la primera oferta de paz. Y si aparece una mujer sola, de nombre desconocido, cerrar las puertas. Pero la leyenda no terminó ahí. En los sectores más antiguos, en estaciones abandonadas, en planetas sin luz, empezaron a surgir símbolos. Inscripciones talladas a mano. Trazos sencillos. Un círculo abierto, incompleto. El símbolo de Baba Yaga. Al lado, un mensaje. Aún no termina. En un planeta neutral, una nueva embajadora humana fue vista entrando a una sala de consejo. Joven. Amable. Sonriente. Llevaba un pequeño relicario al cuello. Nadie supo qué había dentro. Solo uno de los asistentes, un anciano Draelti retirado, la observó temblando. ¿Tu nombre? Preguntó, con la voz quebrada. Ella respondió con una sonrisa leve. No importa el nombre. Y se sentó en la mesa, donde todos dejaron de hablar. Porque había algo en su postura. En su sombra. Algo que les recordaba. Que hay figuras que no desaparecen. Solo esperan. Debajo de la superficie. Debajo del poder. Y cuando las cadenas del olvido se rompen, la oscuridad regresa con memoria. En la última entrada del archivo prohibido de Sarnet, se lee, no temas a los humanos por sus armas. Témelos por lo que callan. Porque hay uno entre ellos, que no necesita disparar. Solo mirar. Y el universo se arrodilla. Audífonos. Fin de la historia. Signo de pare. Baba Yaga no murió. Signo de pare no se retiró. Solo dejó que su nombre hiciera el resto.